Hola niños, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Quise grabar este video para explicarles más o menos lo que viene a continuación en las clases ya para octavo básico. Sin embargo, quiero recapitular un poco lo que hasta ahora han estado trabajando. Yo sé que para algunos ha sido un poco difícil esto de mandar las tareas, a algunos les ha costado un poco más comprender y vamos a tratar de que de aquí en adelante yo les puedo explicar hacia grandes rasgos lo que tienen que hacer y les sea mucho más fácil la aplicación de lo que tengan que realizar y me puedan mandar las tareas en las fechas que yo les pido. Ojalá que todos se puedan conectar, ojalá que todos puedan resolver y los que no pueden, porque tienen distintas dificultades, ya sea de cualquier cosa, la idea es que me escriban al correo y así yo les doy más tiempo o les explico de otra manera, pero lo importante aquí es que nos ayudemos. Bueno, voy a partir un poco con la época moderna, que es lo que nosotros estamos trabajando. Nosotros casi no alcanzamos a ver nada en clases presenciales, pero ustedes han ido de a poco resolviendo algunas actividades que yo les he dado en relación a este periodo histórico. Lo primero que tenemos que entender es que la época moderna abarca 3 siglos, del siglo XV al siglo XVIII. El siglo XV es un siglo que marca la diferencia con la Edad Media, porque aquí van a haber 3 aspectos fundamentales. Primero, el Renacimiento, que ustedes ya lo vieron, que luego les voy a explicar. Luego, la llegada de Cristóbal Colón a América, es decir, los europeos llegan a América en 1492. Y en otro sentido está la caída de Constantinopla, es decir, del imperio bizantino en manos de los turcos. Eso creo que lo alcanzamos a explicar en clase. Bueno, en esta época se producen varios cambios y varios temas que ocurren en forma simultánea. Lo que pasa es que ustedes lo han ido viendo en forma separada para poder entenderlo mejor. Pero todo esto ocurre en la misma época y de manera simultánea. Lo primero que ustedes vieron fue el renacimiento artístico y el humanismo, en donde me tuvieron que elaborar un informe. El Renacimiento es un movimiento artístico, cultural, ¿cierto? Que se desarrolló en la ciudad italiana, donde los artistas comenzaron a recopilar las obras de los griegos y los romanos, por eso se llama Renacimiento, porque es el renacer de la cultura greco-romana. En ese movimiento, el máximo exponente, que también algunos me lo mencionan en el trabajo, es Leonardo da Vinci, que además de ser pintor, escultor, médico, inventor, eh, en realidad era un hombre completo, porque el Renacimiento en el fondo es eso, es como eh, destacar del hombre las principales cualidades o capacidades que pueda tener. Luego vieron el humanismo, que el humanismo es un movimiento intelectual, de pensadores, de escritores. Y aquí el centro es el uso de la razón y el concepto de antropocentrismo, que yo también se los pedí en el trabajo. El antropocentrismo, antropo es hombre, y centrismo es centro, por supuesto, y aquí el hombre pasa a ser el centro del universo. Lo que no significa que dejen de lado a Dios, porque si ustedes se dieron cuenta, en las imágenes que tiene Miguel Ángel Buonarroti, por ejemplo, o que tiene Leonardo da Vinci, u otros pintores de la época, Botticelli, en fin, eh, tienen imágenes religiosas también, pero eso no significa que dejen de lado a Dios, sino que el hombre pasa a ser el centro de estudio, el hombre es el que tiene la capacidad de conocer, de investigar, quieren aventuras, quieren una serie de cosas, y por tanto empiezan a explotar todo el conocimiento que ellos puedan tener. Luego que hicieron eso, que vieron, eh, bueno, dentro de los representantes del humanismo, el más destacado Erasmo de Rotterdam, con su elogio a la locura, Tomás Moro, qué sé yo, Dante Alighieri con la Divina Comedia, en fin. Y ustedes hicieron un trabajo de investigación, algunos bastante completo. Ahora bien, luego de eso hicieron un trabajo que tenía que relacionado con la imprenta. La imprenta fue un invento importante para la época porque les permitía eh, multiplicar los libros que estaban escribiendo los humanistas, por lo tanto llegaba a una mayor cantidad de población y la gente ya empezó a leer, empezó a educarse nuevamente, porque recuerden que en la Edad Media todo lo que tenía que ver con la educación, por lo menos básica, estaba estancada.
Entonces aquí los hombres nuevamente comenzaron a estudiar, empezaron a leer, empezaron a investigar, y eso significó que estas ideas humanistas llegaran a diferentes lados de Europa. Nosotros estamos centrados principalmente en Europa, eso lo tienen que entender, porque en América estaban las culturas precolombinas, todavía no hay contacto entre ambas, ¿verdad? Entonces, la imprenta fue un invento que ayudó mucho a la difusión de estos dos movimientos. Ustedes en ese trabajo tenían que hacer un análisis de fuentes. Nosotros vimos los análisis de fuentes. Las fuentes históricas son documentos, son objetos, son videos, son audios de una determinada época histórica que nos permiten reconstituir la historia, es decir, entender cómo eran, cómo vestían, qué pensaban, etc. Ustedes tenían que, en ese trabajo, tenían que poner, por ejemplo, una determinada fuente, si era una fuente, el origen, si era primaria o secundaria, la naturaleza, es decir, si era una fuente escrita, una iconográfica, una fuente oral, en fin. Y tenían que ver el ámbito, si era económico, político, en fin. Esa fue la segunda actividad. Estoy tratando de ordenar las actividades para que ustedes me entiendan. Y en tercer lugar, hicieron un trabajo de enciclopedia con los avances científicos de la época. Y ahí tuvieron que investigar sobre Copérnico, por ejemplo, con la teoría heliocéntrica, en donde Copérnico plantea que la Tierra que no es el centro del universo, sino que es el Sol. Por eso habla de helio-sol, ¿cierto? Heliocéntrica se refiere a eso. A diferencia de Ptolomeo, que era un griego que había hablado hace mucho tiempo atrás, que decía que había una teoría geocéntrica, porque la Tierra era el centro. Ptolomeo descarta esa posibilidad y dice que el Sol está al centro y que los planetas giran alrededor del Sol. Bueno, está Galileo Galilei, ¿cierto? Que perfeccionó el telescopio, vieron a Kepler, estudiaron a Newton también, vieron el empirismo, que tiene que ver con la experiencia, con cómo el ser humano va aprendiendo a partir de la experiencia, el método científico, que es el que ustedes usan principalmente en las clases de ciencia, y que es un método utilizado hasta el día de hoy. Por lo tanto, los avances de la ciencia también fueron importantes y también la imprenta ayudó a todo eso, a que se propagara estos nuevos conocimientos. Sin embargo, lo que tenemos que detenernos aquí es la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica negaba todo este tipo de nuevos avances. La Iglesia Católica era una institución fundamental en Europa durante la Edad Media, y con esta nueva época la Iglesia Católica comienza a perder algún tipo de poder. Primero porque los postulados que ella decía con respecto, por ejemplo, a la teoría geocéntrica de Ptolomeo, ellos seguían insistiendo en que Copérnico no tenía razón. Y si ustedes leyeron la biografía de Galilei, por ejemplo, fue condenado a la muerte, porque la iglesia no aceptaba ese tipo de postulados. Entonces la iglesia de alguna manera negaba o no apoyaba el avance de la ciencia. Y aquí va a suceder otro fenómeno importante de la época moderna, que es el quiebre de la Iglesia Católica. La crisis religiosa, es decir, va a surgir la figura de un personaje, que es un monje alemán, llamado Martín Lutero, que va a empezar a cuestionar a la Iglesia Católica. Primero, porque la Iglesia Católica se metía en asuntos políticos. Se compraban los cargos políticos, por ejemplo, había mucha corrupción en la Iglesia, vivían con unos tremendos lujos, cosa que el pueblo no tenía. Y una de las cosas importantes que le llamó la atención a Lutero fue el cobro de las indulgencias. La indulgencia era un papel, un documento, que se le entregaba a una persona cuando esta persona se iba a confesar, pero a cambio tenía que pagar por ese perdón. Entonces, cuando se confesaba, cometía un pecado, iba donde un cura, se confesaba, y el cura le entregaba ese documento, pero esa persona tenía que pagar ese documento. Y eso era común. La gente pobre lo hacía, porque además la gente pobre era muy creyente. En general, la gente en Europa creía mucho en la Iglesia Católica, confiaban en ellos, por lo tanto lo que la Iglesia decía estaba bien. Y decidieron, bueno, ¿qué hace Lutero, este monje alemán? Empieza a cuestionar, a observar que la cosa no era tan así, y se va a provocar una rebelión de parte de él, porque él va a empezar a formular unas ideas referente al cuestionamiento hacia la Iglesia.
por ejemplo, que no tenían por qué pagar por el perdón. Y empieza a cuestionar otras cosas, como la cantidad de sacramentos, como que no tenían que rendirle culto a la Virgen María, en fin, una serie de cosas. Y eso va a partir en Alemania, con Lutero, pero finalmente va a llegar hacia otros lugares. Entonces, la idea de este video era hacer un resumen de lo que ya hemos visto y adentrarnos un poco en lo que va a pasar. Porque lo que quiero que hagan ahora es que ustedes vean la película Lutero, que yo se las voy a enviar en un link. Y una vez que, primero esta semana dedíquense a ver la película. Me interesa que de la película observen algunas situaciones particulares, como por ejemplo por qué Lutero comienza a cuestionar la iglesia, qué pasaba dentro de la iglesia católica, qué pasaba con los otros movimientos, qué pasaba con la gente que seguía Lutero y cómo se gestionaba el poder dentro de la iglesia. Es súper importante que la película la vean con un adulto. Ya, por lo tanto, si pueden, veanla el fin de semana, porque la idea es que estén con alguien que tenga, que sea adulto y que les pueda explicar algunas cosas referentes al tema. Así es que cualquier duda que ustedes tengan, me preguntan a mi correo, yo voy a estar atenta y luego les voy a dar la actividad referente a la película, porque van a tener que hacer un informe relacionado con la película, pero primero quiero que la vean. Que recuerden algunos personajes importantes de la película, el Papa, por ejemplo, Martín Lutero, que son los personajes como clave, eh, y, y lo que plantea Lutero dentro de esta situación. ¿Ya? Bueno,